lo primero es que había un programa, pero incluso ya estaba preparado Juan para empezar, pero como esto es el clásico, tenía una moneda por aquí, vamos a lanzar la moneda al aire, ¿no? Para a ver quién empieza, porque no me parece justo tampoco. Lo que pasa es que no la encuentro. Ah, ya la he encontrado. Bueno, os tenéis que fiar de mí. No sé, a ver, Alberto, dime cara o cruz. Cara. Alberto, cara, y Juan, cruz. Ven, Carlos, para que la gente no piense que hago trampa. Te la tiro, ¿eh? ¿Yo la cojo qué? Sí, tú la coges. Va. Espera. Vale. Yo no sé si esto es cara o cruz. Ha salido el 2. Ah, claro, es que ya no viene Franco. No, es cruz. Es que no está... No, cruz. No viene Franco. Porque la cara es esta. Yo pensé que buscaba Franco. Es cruz. Ha salido cruz. Bueno, entonces... ¿Quién era cruz? Cruz. Vale, entonces ha salido así, pero no, de verdad que ha sido verdadero. Esta moneda es muy importante. ¿De quién es? Toma, Aida. Es tuya. Luego me la das para el siguiente. No, para el siguiente partido. No, lo voy a... Vale. Bueno, el reloj. mientras... Dejadme que os presente a Juan Col. Algunos ya le habéis escuchado una vez en clase. Es profesor de la Escuela de Madrid en este momento. Tiene una unidad docente, es titular. Y, bueno, es una de las personas que cuando vinimos a Toledo a formar la escuela, con Manolo Casas, nosotros llamamos, Manolo les llamó, también llamó a Antonio Juárez, que está aquí con nosotros. Y, bueno, yo creo que se quedaron en Madrid, hicieron bien porque Madrid les necesitaba. Imaginaos qué sería de Madrid ya sin ellos, seguro estaría ya hundida totalmente. Entonces, pero sí que nos sentimos en esta Escuela de Toledo muy vinculados intelectualmente y fraternalmente a ellos. Eso no significa que porque yo sea muy amigo mío le tengáis que tratar bien. Podéis tratarle mal si queréis, porque sois libres los estudiantes de hacerlo. Mal, siempre con cortesía, educación, por supuesto. Y además, cuidado porque cuando les preguntéis cosas a lo mejor se vuelve contra vosotros. O sea que esto tampoco es tan fácil. Nos van a contar una obra y algunas cosas que piensan, tanto Alberto como Juan, durante media hora. Después lo que vamos a hacer, a petición de Carlos Asensio, es que Alberto siga y nos cuente su trabajo y después abrimos un turno hasta la hora de comer de debate para hablar con vosotros, etc., ¿no? Bueno, pues Juan, muchísimas gracias por venir y te paso el micrófono. Voy a poner el reloj para no pasarme de tiempo, para no pasarme mucho, o para intentarlo. Ya está. Bueno, no, me dice Carlos que haremos un descanso de 10 minutos para preparar las preguntas, pero no más de 10 minutos, pues queremos comer a las 2 y luego vendrá la sesión de tarde que hablaremos. Vale. Oye, pues muchas gracias. Muchas gracias, Juan, y todos los profesores de la Escuela de Toledo por invitarme y por vuestra amistad y porque siempre es un gusto venir aquí, aunque he estado unos años, porque he estado fuera y con menos contacto con vosotros, y ahora pues es un gusto retomarlo y estar con todos los profes y los alumnos de esta escuela, y especialmente hoy viendo las cosas que habéis hecho y viendo la exposición, etc. Bueno, yo soy, como ya os ha contado Juan, en realidad soy @colbarreu, porque es en esta como nueva forma de conectarnos han cambiado muchas cosas, y una de ellas es que estamos como más próximos, ¿no? Gracias a las redes sociales y a internet, y bueno, sobre todo gracias a nuestros a los inventos cercanos que utilizamos. Así que nada, esto no lo había dicho nunca en ninguna charla, pero yo creo que lo voy a decir a partir de ahora en todas. A todo el que me siga, pues yo le seguiré de vuelta en cuanto termine la charla. Y así estaremos más relacionados y más como en contacto a partir de ahora. Bueno, este es nuestro momento. Estos son dos imágenes de Instagram, como veis, de un usuario
de un usuario de Instagram, 2 fotografías, 2 selfies que se ha hecho, que es algo habitual que casi todos los usuarios de todas las redes sociales hacen o hacemos, y de esta manera nos conectamos. Y lo he puesto porque en realidad este es nuestro marco de actuación, el lugar en el que nos encontramos. En la actualidad, gracias al invento tan aparentemente distinto de la arquitectura, que es el teléfono móvil, las redes de datos móviles y millones de apps, millones literalmente, son millones las apps que se utilizan en el mundo, las aplicaciones móviles, hace que nuestros usos sean distintos, y por tanto lo que hacemos no depende del lugar en el que estemos. Y ahora estamos todos aquí en este aula, en el aula del Palacio Lorenzana, que es uno de los edificios principales de una universidad, la Universidad de Castilla-La Mancha, que es una universidad pública. Por tanto, esto es un aula pública, el aula más pública de este edificio público, una universidad pública que pertenece a una comunidad autónoma de un país democrático. Es decir, no hay un lugar más público, es difícil encontrar un lugar más público que este. Sin embargo, no sé si todos vosotros, pero la mayoría de vosotros o de nosotros, en algún momento de esta mañana y de esta tarde, utilizaremos este lugar público para hacer alguna actividad privada. En algún caso será privadísima, porque será enviar un mensaje o enviar una fotografía o hablar con alguien o llegar a un acuerdo para determinada cosa, y será una actividad súper privada. Sin embargo, este lugar es público. Y al mismo tiempo, cuando estamos en casa, a veces hacemos actividades que son tremendamente públicas y que antes no podíamos hacer en una casa. Por tanto, esta separación entre lo público y lo privado ya no existe. Es decir, que esta cualidad, que era la cualidad por antonomasia de la arquitectura, que era la frontera, es decir, la diferenciación entre lo que era público y lo privado, ya no tiene sentido. Y mucho menos lo tienen lo que llamábamos los arquitectos, llamaban los espacios intermedios, que se han quedado como en un lugar como ridículo. Por tanto, ya no hay lugares públicos o privados, hay lugares que antes eran públicos y que antes eran privados. Lo mismo que ya no está claro lo que es interior o lo que es exterior, y no está claro lo que es una casa o lo que es la ciudad. Se han entremezclado. Por tanto, ese viejo concepto de las habitaciones que los arquitectos utilizaban ya no existe. Ese viejo concepto del espacio, ese gran fetiche de la arquitectura que era el espacio, ya no tiene tanto sentido, tiene un sentido totalmente distinto. Siguen existiendo los muros, pero los muros ya no sirven para lo que servían antes, ya no sirven para diferenciar lo que pasaba dentro de lo que pasaba afuera. Y ya digo, no solo por nuestra capacidad de comunicación, sino también por nuestra capacidad de acción en estos lugares. Bueno, pues esta es la conciencia con la que nosotros trabajamos. Y en esta conciencia os voy a explicar solo un proyecto esta mañana, una obra que se construyó en la ciudad de Bilbao. Y os la voy a enseñar, digamos, de una manera muy, digamos, como sin artificio. Os voy a enseñar directamente cómo empezamos a pensar este proyecto, cómo se construyó, cómo se terminó, y qué consecuencias ha tenido para nosotros. Por lo tanto, os voy a explicar como, digamos, el proceso de una manera como abierta, ¿no? Y, por tanto, os traigo el primer croquis que dibujé cuando se convocó el concurso. El concurso fue un concurso de ideas, de estos concursos muy complicados, porque tenían 2 fases, pero a la vez están muy bien, porque son muy públicos, permite que mucha gente se presente. Y el concurso era para hacer un edificio público, un edificio para la comunidad autónoma, que iba a ser la sede de sanidad del Departamento de Sanidad, que es una de las consejerías de la comunidad autónoma, la sede del Departamento de Sanidad en Bilbao. Se produce también que, como sabéis, la capital de la comunidad autónoma del País Vasco es Vitoria, y por tanto los lugares tanto representativos como administrativos, las sedes están en Vitoria. Sin embargo, Bilbao es la ciudad más grande y entonces el gobierno vasco no tenía una sede en Bilbao, con lo cual la sede de sanidad iba a ser también
la representación, digamos, de los órganos de la comunidad autónoma en la ciudad más grande de la comunidad autónoma, que es Bilbao. Y este fue el dibujo con el que tomamos conciencia de cómo era para nosotros esa ciudad en ese momento, para ese concurso. Y esta es bueno, ya sé que no se ve nada, pero bueno, aquí se ve una ciudad densa, rodeada de montañas, con infraestructuras, como por ejemplo este es el puente Príncipes de España, que está aquí, que está en medio de la ciudad. Esta es la torre del Museo Guggenheim, esta es la Basílica de Begoña, subida a un monte. Estos son algunos de los rascacielos que están en la ría y toda la masa como de la ciudad. Esta era como una ciudad como alegre, porque por esta convivencia de arquitecturas nuevas, con arquitecturas viejas, con la infraestructura, con el paisaje, con la luz. Esta era el ambiente, digamos, de la ciudad que encontramos. Y este dibujo está en mi página de croquis, inmediatamente después, la siguiente página, el dibujo anterior. Y es la primera imagen del edificio. El edificio se encuentra en la esquina de dos calles que se cruzan. Una de ellas es una de las dos calles principales del ensanche de Bilbao. El ensanche es digamos, el distrito de negocios comercial de la ciudad. Y en ese ensanche, que estaba totalmente terminado, quedaba solo un solar vacío, que era donde se cruzan estas dos calles. Esta calle que vemos fugar hacia el fondo es una de las dos calles principales. Y es una trama típica del ensanche ortogonal. Entonces el edificio debía primero curar la herida que quedaba en la ciudad, de esas dos medianeras que se veían todavía, ¿no? Curar esa herida, ese vacío mal utilizado que había en la ciudad. Pero vimos que la ciudad, si bien tiene una geometría ortogonal de calles que se cruzan, en realidad la ciudad no es ortogonal, porque hay gente que camina, hay miradas, ¿no? Hay gente que va como de aquí a aquí, hay uno que mira para allá, hay uno que cruza, hay otro que... ¿no? Es decir, que la trama ortogonal de la ciudad da paso a una vida que no es ortogonal, sino que es como, digamos, plurivectorial. Y pensábamos que el edificio podía asumir esa dinámica que se produce en la ciudad, esa digamos, tridimensionalidad no ortogonal, sino como súper múltiple de miradas, recorridos, situaciones que se producen. Bueno, este es el render que presentamos al concurso y este es el edificio terminado. De manera que de estas tres situaciones, el primer croquis, al inicio del concurso, el render presentado en la segunda escalón, ¿no? En la segunda fase del concurso, y el edificio terminado. Un edificio terminado que desde el primer dibujo aquí han pasado 5 años, que son los plazos para los concursos, las aprobaciones administrativas, los anteproyectos, los cambios de programa, las licencias, la ejecución de la obra. Bueno, todo ese plazo fueron 5 años, porque la arquitectura, ya sabéis que es una actividad generalmente muy lenta y que requiere mucho tiempo. Lo cual está bien, porque nos permite pensar las cosas a veces con más calma, aunque a veces hay mucho tiempo, pero los momentos de pensar son rápidos, o deben ser. Bien, este es el edificio. Un edificio que realmente estaba como buscando esta situación de entender la ciudad como una ambivalencia de posiciones, de situaciones, de recorridos y de miradas. Bueno, aquí se ve la medianera, ¿no? Ya rematada con un edificio y la continuidad de la ciudad. Y había una situación aquí muy curiosa, que es la referencia a la historia. Esto es una cuestión a veces muy espinosa, ¿no? En la arquitectura, es esta cuestión de la historia, de la referencia a lo anterior. Nosotros nos parece a veces que la situación con la historia no es, el problema con la historia no es el de nuestra referencia,
sino el de la persistencia, que es el contrario. Es decir, que la historia pesa y a veces es difícil liberarse de ella. Pero lo curioso aquí es que la historia no viene por unas referencias, digamos, ideológicas o culturales, sino constructivas. Es decir, la presencia, entre paréntesis, fastidiosa, como casi siempre, de la historia, en este caso el fastidio era un fastidio estructural. Me explicaré. El ensanche de Bilbao fue diseñado en el año 1862 y fue diseñado con, digamos, los criterios que en ese momento se pensaban para la ciudad, que era una ciudad higiénica, es decir, bien ventilada, bien iluminada, una ciudad que tuviera servicios de abastecimiento y saneamiento, una ciudad donde las comunicaciones pudieran atravesarla fácilmente, una ciudad, digamos, funcional. Por eso las ciudades históricas tenían ese chaflán para permitir los giros de los tranvías cuando los había, etc., ¿no? ¿Qué sucede? Que en la actualidad la normativa urbana de la ciudad de Bilbao en ese área es exactamente la misma que la de 1862, es decir, que tiene más de 150 años y obliga a cosas que se obligaban en esa época, por ejemplo, repetir la medianera. Por ejemplo, ves que el edificio va repitiendo la medianera. Obliga a hacer un chaflán en la esquina y a poner una torre. Y obliga también a que esta fachada tenga una directriz curva, que se inclina como hacia adentro. Claro, esa directriz curva en el año 1862 era una lógica estructural absoluta, ¿no? Porque permitía que era muy fácil hacerlo, porque eran muros de carga perpendiculares a la fachada, entonces tú ibas retrasando el muro de carga y de esta manera muy sencilla el edificio se retrasaba para atrás. Y eso permitía que entrara más luz a la calle y por tanto también a las fachadas y consecuentemente a las viviendas. Claro, esto con la tecnología actual pues es un fastidio, porque tienes que retrasar la estructura de hormigón, ¿no? Es absurdo. Bien, entonces se produce el caso de que la historia se introduce en el proyecto, la historia, digamos, incide en el proyecto precisamente porque utiliza sus requerimientos urbanísticos, constructivos, etcétera. Es decir, es una persistencia reglamentada, ¿no? Es una persistencia reglamentada que viene fundamentada en una construcción que ya ha desaparecido. Entonces, la construcción moderna tiene que producir desarrollos tecnológicos para permitir esta situación tan ilógica. Esta cuestión de la dinámica del edificio, de los pliegues, etcétera, también se adaptaba bien a esta cuestión histórica. Bueno, en estos 5 años pasaron muchas cosas. Por ejemplo, pasaron que cuando acabamos el edificio, perdón, cuando ganamos el proyecto y empezamos a construir el edificio, llamamos a los mejores fabricantes y constructores de fachadas para que nos ayudaran en el diseño y la producción después de esta fachada. Y estos nombres que vosotros conocéis, ¿no?, de los 3 o 4 grandes fabricantes de fachada europeos, nos dijeron todos que no querían colaborar con nosotros porque la fachada era imposible, porque no se podía construir con la tecnología de los muros cortina y de los perfiles, las uniones existentes, una fachada que tuviera esta geometría, especialmente porque la geometría, si os fijáis, los planos no son triángulos, porque hacerlo con triángulos es muy fácil porque 3 puntos siempre definen un plano, pero estos no lo son. Entonces, que no quisieron colaborar con nosotros y no encontramos a ningún consultor de fachadas que quisiera calcular y diseñar esta fachada. Pero claro, nosotros habíamos ganado el concurso y queríamos construir la fachada que habíamos presentado, porque creíamos firmemente en ella. Así que tuvimos que diseñar y calcular la fachada con todos sus elementos en el estudio. Entonces, bueno, primero nos dio mucho miedo, pero luego aprendimos mucho a cómo funcionaba una fachada y cómo se calcula y cómo se diseñan los elementos de aluminio o de inoxidable, que ahora os los mostraré. Y bueno, cuando empezamos la obra empezamos muy contentos porque pensábamos que habíamos superado el gran logro técnico del asunto, que era diseñar esto, aunque luego en la realidad, también esto pasa en la arquitectura, ¿no? La realidad
el logro técnico fue muy distinto, porque lo que nos pasó aquí es que, digamos, yo creo que el gran logro técnico de este edificio fue cimentarlo, porque, bueno, no quiero tampoco extenderme, pero los edificios de alrededor, los dos edificios de al lado, eran edificios con una cimentación rasante, en un suelo arcilloso, pues, con una estructura debilísima, porque eran edificios que se construyeron, otra vez la historia de la tecnología, ¿no? Eran edificios los dos de al lado que se construyeron en los años 39, es decir, nada más acababa la guerra civil. Se construyeron como si no hubiera pasado nada. No eran de acero porque no se podía construir en acero en España, entonces eran de hormigón armado, pero claro, tampoco había hierro para las armaduras, entonces eran de hormigón armado sin acero corrugado, con una estructura debilísima, cimentada como en arcilla, y nosotros tenemos que bajar 5 sótanos porque hay mucho programa debajo, bueno, en fin. Y entonces esto fue un logro como muy, para nosotros fue un logro más difícil que el de la fachada. Bien, esta situación, en realidad, esta situación de que el edificio se pliegue y se haga dinámico para que las miradas de la ciudad, pasen y haga eco se haga eco de esta situación. Alguien puede decir, no, pues esto es una elucubración poética, esto no pasa en la realidad. Es decir, que sí, tú dices que hay miradas que son, y es verdad, y los recorridos son, pero esto significa que los edificios tengan que ser así. Yo no sé si significa eso, pero sí sé que los edificios antiguos eran así por eso. Y que si vemos los edificios que rodean este edificio, o las manzanas que se construyeron en el ensanche, porque se construyeron al final del 19 o principios del 20, son así y utilizan sus miradores, balcones, mansardas, precisamente para optimizar su capacidad de mirada en la ciudad, para optimizar su capacidad de relación con la ciudad, para digamos, fortalecer esa presencia del individuo en la ciudad y de su casa. Son todos así. En realidad, si nos fijamos, son todos así, menos los construidos desde los años 90 del siglo XX. Solo los edificios más modernos, solo los últimos edificios tienen sus fachadas, digamos, ausentes de esa cualidad de introducirse, ¿no? Es decir, que el edificio se pliega más para tener más situación de contacto con la ciudad. Estos son los alzados del edificio, pero estos son unos alzados dibujados. Estos son los alzados que se dibujan por obligación. Bueno, aquí tenéis el alzado de Chaflán y los dos alzados de las dos calles. Se dibujan por obligación porque es necesario para que te den licencia. Primero, porque el Colegio de Arquitectos te obliga, y segundo, porque el Ayuntamiento te obliga, porque si no, no te dan licencia. Pero son unos alzados totalmente absurdos. Primero, porque no se ve nada. Segundo, porque no se puede medir nada. Tercero, porque la relación que tenemos con los edificios no es la de estos alzados. Para dibujar este alzado tendríamos que ir al infinito, lo cual no se puede porque el infinito está súper lejos y además hay edificios entre medio, y mirar el edificio desde el infinito, y así veríamos el alzado. Es decir, no es para nada la visión que una persona puede tener de un edificio. Y luego tendríamos que volver desde el infinito hasta aquí, dar la vuelta, irnos al otro infinito, mirar otro alzado. Es imposible hacer eso. ¿Por qué dibujamos así? Pues una moda que se estableció en el Renacimiento. Antes no se dibujaban los alzados. Pero en el Renacimiento el edificio se convierte en el centro del mundo y se dibujan sus alzados referidos a los ejes del propio edificio, no referidos a ningún otro eje. El edificio establece sus ejes. Y esa moda se ha hecho obligatoria, pero no tiene ningún sentido. El alzado real no es así, el alzado que vemos no es así, el alzado real es este. Este es el alzado del edificio, es nuestras relaciones en cada uno de estos planos, y no solamente este es el alzado del edificio, sino que esta es la única manera en que podemos, por ejemplo, medir el proyecto, o que podemos trasladarlo a la industria. Es la única manera donde podemos comunicarnos con otras personas que van a trabajar en el edificio. Los otros alzados no nos servían de nada. Sin embargo, aquí sí que podemos trabajar, ¿no? Y podemos definir y podemos diseñar y podemos entender cómo funcionan las cosas. Es decir, que esta manera de dibujarlos tiene que ver con nuestra manera de ver, de mirar, y tiene también que ver con
la manera en que ahora podemos y sabemos construir, diseñar, fabricar y trasladar como a la obra la situación, ¿no? Bueno, bien, tenemos un edificio que responde a esta situación histórica, se responde con una tecnología actual a una obligación de cumplir con la tecnología del siglo XIX, lo cual sigue siendo obligatorio, al menos en Bilbao lo es. Y tenemos un edificio que, sin embargo, aprende de la arquitectura antigua, o tradicional o vieja, a esta cuestión de ampliar su territorio para mirar a la ciudad. Pero a la vez queríamos que esta relación, esta piel del edificio, esta relación con el exterior, también funcionara, digamos que trabajara. Y bueno, esto lo digo muy rápidamente porque vosotros lo sabéis, porque lo habéis estudiado. La manera en que este edificio trabaja es respirando. Bueno, a veces esto no es así, pero en este caso sí. Es decir, funciona porque el aire entra y sale de este lugar. Eso permite que en invierno se produzca un colchón térmico dentro de esta fachada y, por tanto, el propio edificio produce un gran aislamiento térmico que calienta el interior, o digamos, que impide que se enfríe muy deprisa el interior. Y, sin embargo, en verano funciona al revés. Puesto que en verano la temperatura del exterior es mayor, se produce un tiro natural que enfría el edificio por dentro. Es decir, que el movimiento del aire, debido a las diferencias de presión, hace que suavemente, pero continuamente, el edificio se esté enfriando, ¿no? Y por tanto vaya perdiendo calor. Por esta gran fórmula, ¿no?, que es la fórmula más importante de la carrera, es P por V es igual a N por R por T. Entonces, gracias a esta maravillosa fórmula, el edificio se enfría solo. Y, por tanto, esto sirve para un gran ahorro energético y también un ahorro en la producción y en la instalación del edificio. Al mismo tiempo, esto funciona como un atenuador acústico muy importante. Tú, si estás aquí, porque en este edificio tiene ventanas y se pueden abrir las ventanas, el ruido que proviene de la ciudad, es verdad que nuestras ciudades son cada vez menos ruidosas, pero el ruido que proviene de la ciudad está muy atenuado, ¿no?, por esta fachada. Y también funciona muy bien para el control de los incendios, ¿no?, porque el edificio está sectorizado en cada planta por esta pieza de hormigón que hace muy difícil que las llamas supuestas de un piso lleguen al otro, y lo mismo en los humos. Es decir, que es una digamos, una fachada, una envolvente activa que trabaja, ¿no?, que trabaja, además de significar, resolver, etcétera, trabaja en ese sentido. Estas piezas metálicas que veis aquí, estas piezas metálicas que se producen cada 1,20 m, son unos perfiles que son estos, que producen, son el resultado de un modelo, ¿no?, que envuelve el edificio. Entonces, este modelo se traduce después en estas vigas, porque esas son vigas, que son todas diferentes, que apoyan los forjados y que van de arriba abajo en el edificio, sobre las que apoya la fachada plegada, ¿no? Este es ese modelo. En realidad hay 4 modelos superpuestos. Aquí podemos ver este de aquí, que es el modelo que os decía de estas estructuras metálicas, que es el tercer modelo desde el interior. El primero es la fachada interior, el segundo es la estructura de hormigón, el tercero es esta estructura metálica y el cuarto es la segunda piel de la fachada exterior. Estos 4 modelos no son paralelos, sino que la distancia entre ellos difiere y no siguen una pauta continua, es diferente en cada paso. Pero bueno, esta sección me sirve no solamente para explicaros esta cuestión de los 4 modelos que forman el edificio,
sino que me sirve para explicaros una cosa más importante, ¿no? A veces pensamos en esta cuestión de la sostenibilidad, ¿no? ¿Qué es la sostenibilidad? A veces la sostenibilidad parece que es el uso de mecanismos muy complicados. Yo creo que la sostenibilidad es algo que es una especie como debe ser una estrategia inteligente para ahorrar energía, para ahorrar procesos en la construcción, para ahorrar energía en la propia construcción, para ahorrar transporte de la gente. Antes os hablaba del tiro natural, etc. ¿Qué produjo esta situación energética, esta situación como de conveniencia energética del edificio? Produjo algo súper importante, es decir, el funcionamiento del colchón térmico en invierno y el tiro natural en verano es tan eficiente que permitió, si os fijáis en la sección le falta una cosa, permitió eliminar el aire acondicionado en todas las plantas del edificio. Es decir, que es un edificio con un funcionamiento térmico muy exigente, porque adentro hay mucha gente trabajando con ordenadores, que producen calor, aparte del propio calor de la gente, y que, si os fijáis, no tiene aire acondicionado. Fue el primer edificio de España de oficinas sin aire acondicionado. Claro, esto es un gran avance. Bueno, primero es un gran avance evidente por el ahorro de la instalación y por el ahorro del consumo, porque no tenemos que consumir aire acondicionado. Pero segundo, hay otras ventajas. Por ejemplo, en un edificio de aire acondicionado el aire se va reutilizando, ¿no? Se mueve 6 veces a la hora de todo el edificio, que es una bestialidad, y se reutiliza y se vuelve a echar el mismo aire con una pequeña proporción, que es entre el 5 y el 10%, que se renueva. Pero entre el 90 y el 95% respiramos el aire que han respirado otras personas del mismo edificio. Por eso se transmiten enfermedades dentro del edificio, ¿no? Este es un edificio súper sano, no hay recirculación de aire, ¿no? Hay 0% de recirculación de reutilización del aire. También es un edificio sin ruidos, porque no hay los ruidos del aire acondicionado, ¿no? Pero sobre todo es un edificio que ahorra, como toda esta dimensión, en cada planta. Hay como 70-80 centímetros que se ahorran, ¿no? De volumen. Eso significa que tenemos que construir un edificio más pequeño, ¿no? Por tanto, que estamos reduciendo ese costo. O que podemos hacer como aquí, que es que si sumamos todas esas superficies, todos esos volúmenes, podemos construir una planta más. Es decir, este edificio tiene una planta más de las previstas, gracias a la eliminación del aire acondicionado. ¿Eso qué permitió? Permitió liberar un edificio en otro lugar de Bilbao y que esas personas que trabajaban para la administración en ese otro edificio fueran a este. Con lo cual, se centralizaron los procesos. Se facilitó el trabajo de esas personas que trabajaban conjuntamente. Y hay como una sostenibilidad mucho mayor, no mensurable, que consiste en el uso de la ciudad y, por tanto, el ahorro de energía en desplazamientos, etcétera, de otras personas que trabajaban en la ciudad. Es decir, yo creo que la sostenibilidad es así, no es algo necesariamente visible, ¿no? Y la otra o la última ventaja de esta situación es que la ciudad realmente entra en la casa, digamos, ¿no? Entra en el lugar de trabajo. Y todas las plantas de trabajo, además de tener todos los puestos de trabajo, visión directa del exterior y por tanto luz natural y relación con el exterior, tienen esta relación con la ciudad, ¿no? La ciudad está en todos los lugares y hay como esta situación que se produce, ¿no? Este lugar como para el intercambio, ¿no? entre el interior y el exterior, que se puede abrir y se puede uno pasear por aquí. De hecho, la gente abre, sale, pasea. Hay quien pone sus geranios, sus bugambillas en ese lugar, y hay en algunas plantas en donde incluso esto está amueblado. Pero siempre con la idea de que todos los puestos de trabajo tengan un espacio dentro del lugar de trabajo para la ciudad y que la ciudad pueda acceder a todos los lugares de trabajo. Y esta situación, ¿no? Si no la decimos uno no se da cuenta, pero tan maravillosa, que es tener un techo sin falso techo, ¿no? sin aire acondicionado, sin un techo liso, por fin, ¿no? En un edificio de oficinas, que es una cosa como imposible. El techo
el techo es un techo frío, es un techo frío fragmentado por áreas, entonces la gente puede graduar la temperatura y el agua fría por unos serpentines en el techo, justo encima de la placa de pladur, enfría o calienta ligeramente ese techo, y eso es suficiente para tener una temperatura de confort perfecta en todos los puestos de trabajo. Y funciona bien. Bueno, estas son las plantas, que las voy a pasar como súper rápido. A mí en estos edificios de planta pequeña me gustan mucho las plantas bajas por las cosas que pasan, ¿no? Porque los coches entran por aquí, hay como muchos accesos y las plantas bajas son como una concentración de situaciones. Bueno, no sé si se ve, pero este espacio va moviéndose y va creciendo según crecemos en altura y siempre con esa relación hacia el exterior. Todos los servicios se agrupan en esta espina, con todas las escaleras, etcétera, que las escaleras tienen que cumplir la normativa del siglo XIX, por eso tienen un patio, porque están iluminadas por luz natural. Bueno. Y esta es la última planta, donde es ya más pequeña, porque siguiendo la normativa urbanística tiene que retranquearse y aparecen como estos despachos y esta situación donde el espacio de intercambio ciudad-casa es mayor. Esta es la sala que hay en la planta de arriba, la sala de consejos, que es realmente este lugar donde, bueno, más o menos se ve en la fotografía, pero la situación estando allí es que estás como en medio de la ciudad. Es decir, que realmente la calle y ese dinamismo que nos interesaba al principio sí que entra. Es decir, el dinamismo de la ciudad, las miradas múltiples, pueden entrar al edificio y realmente luego se adueñan de él. Y el usuario del edificio en realidad es como si estuviera en la calle, es un usuario de la ciudad, es un usuario de las calles que se cruzan, de los coches, del que va a la compra, del que vuelve, del que va al colegio. Realmente esa situación se ve literalmente, ¿no? Y uno está allí como en medio de la calle. El edificio también se va, digamos, se va humanizando. Es decir, esto yo creo que es bonito en la arquitectura, que en la arquitectura generalmente no se toca con la mano, pero a veces sí. Se toca en la manilla, se toca en un asiento. Entonces, cuando la arquitectura se toca, está bien que cambie de material y se haga humano, ¿no? Para que la mano primero no lo dañe, pero también encuentre un recibimiento como amable por parte del edificio, por parte de la arquitectura, ¿no? Entonces el edificio se va haciendo como amable cuando se acerca como al cuerpo. Este es el acceso. Bueno, el acceso, esto es las primeras cosas que ve uno cuando entra al edificio. Y desde la planta baja tiene una conexión con los sótanos porque hay un auditorio y tal, pero bueno, yo lo que os quería decir aquí es otra cosa. Es esta situación, veis aquí por ejemplo los ascensores, ¿no? Las puertas de los ascensores. Y sin embargo estas barandillas, que tienen una escala distinta. Esto a veces como nos pasa, ¿no? Que la escala de las cosas no coincide. Esta barandilla no tiene la relación que tiene con la altura del edificio, pues ya se ve, son las personas como así, ¿no? La barandilla, digamos, está mal hecha. Esto a veces nos pasa, que hay cosas que nos salen mal de escala. Esto es, si bajamos, este es el foyer del auditorio, y aquí otra vez pasa lo mismo. Esto es otra vez el ascensor siempre es como igual de tamaño, y sin embargo veis esta puerta, es como una puerta para gigantes. Y hay, bueno, antes se veían otras cosas parecidas también de escala. Creo que esto de la escala es importante, porque en realidad si todo tiene la escala nuestra, pues es como si solo hubiera un mundo, ¿no? Pero si cambiamos las escalas, hay más mundos en el mismo. Yo creo que esto, bueno, esto es una visión particular, que probablemente no estéis de acuerdo, pero yo creo que esto es el arte, ¿no? Esta es la definición de arte. No digo que el edificio sea arte, no. Digo que
la incorporación de nuevas escalas nos permite a nosotros estar en más mundos, y que ese estar en más mundos es el arte. Por ejemplo, ahí fuera, que he visto la maqueta de la Casa Ugalde. Claro, la Casa Ugalde está hecha como a otra escala. De repente, allí, sobre esas mesas, aparecen otros mundos, porque nosotros sabemos colocarnos en esas otras escalas. Entonces, es una pena que nuestro mundo sea solo uno cuando pueden ser muchos, ¿no? Esto lo decía Jean Dubuffet. Jean Dubuffet decía, lo decía de otra manera, decía: la escultura clásica es maravillosa. Jean Dubuffet, lo conocéis, gran artista, sobre todo escultor. Decía, la arquitectura clásica es maravillosa, pero comete un error, que es que hace todas las cosas a la escala humana. Con lo cual, en realidad se coloca a la altura del hombre y no deja que el hombre venga a otros mundos. Si os fijáis, en el Renacimiento, los grandes hombres del Renacimiento se dieron cuenta, al menos algunos. Miguel Ángel se dio cuenta, y no conoceréis ninguna escultura de Miguel Ángel que tenga escala humana. Todas son un poco más pequeñas o un poco más grandes. Pues si habéis ido a la Academia de Florencia, David es gigante. Si no ves una fotografía no te imaginas que es gigante, pero cuando estás allí te das cuenta de que realmente hay otra escala distinta. Es decir, yo creo que está bien que haya como otras escalas, porque esto nos abre más puertas, ¿no? Nos permite estar en otros mundos. Algo de lo que Dubuffet se dio cuenta y lo explicó, pero otros artistas también se han dado cuenta y lo han explicado, ¿no? Lo han explicado con sus obras. Bueno, este es el auditorio. Y esta cosa de la escala en realidad pasa también en todo el edificio. El edificio no tiene escala. ¿Cuál es la escala de edificios? ¿La de una planta? Sí, incluso el número de plantas lo hemos cambiado para que nos cupiera una más. Es decir, que esta cosa de que las piezas no tengan escala, creo que es positivo para la gente, para abrir como estos nuevos horizontes, esta cuestión diferente. Esto es las escaleras de emergencia, etcétera. Pero lo traía también para explicaros otra cosa. Que es que la arquitectura tiene lugares que no se ven, ¿no? Lugares que no ve nadie nunca, como por ejemplo las escaleras de emergencia, que no existen. Esto no pasa en ninguna otra expresión. La música no tiene fragmentos que no se oyen, ¿no? Se oye todo. O la literatura, las novelas no tienen capítulos que no se leen. Solo pasa con la arquitectura, que tiene lugares que no existen, que no se ven, y a veces esos lugares son más grandes que los que se ven. Esto también tiene algo que ver con la escala, con esa existencia como de mundos diferentes, como de otros mundos, ¿no? Pero yo creo que es bonita esa condición de la arquitectura, de poseer lugares que están ausentes, digamos, del mundo visible. Bueno, este es también otro lugar que no se ve. Esta es la cubierta, o otra vez la escala. Como es una persona aquí. Si fuera según esta ardilla sería así de grande, pero no es así de grande, es así de pequeñita. Y que esta cuestión de que el edificio, estos lugares que no se ven, lugares que no existen, establece otras relaciones, ¿no? que pueden ser como de estas piezas, de estos ojos, lo que sea, que miran como de una forma lejana. Hay relaciones con la ciudad en este caso, o con el paisaje, o con otras gentes que no son visibles. Y luego también, esta es una imagen nocturna que me sirve para explicar algo que realmente cuando cambian las luces todo lo dicho desaparece. Y de repente el edificio que parecía inexpugnable se hace líquido y desaparece, y se hace como se asimila a cualquier otro edificio. Por la noche todos los edificios son iguales y se hace como un edificio, digamos, moderno, o un edificio inexpresivo, ¿no? Un edificio que se diluye y no está, y esto nos gustaba del edificio. El edificio ya está introducido en la ciudad,
se ha, digamos, empastado con la ciudad, con sus vecinos clásicos, todos ellos con sus mismos movimientos y ya como ha quedado ahí. Os decía al principio que os iba a enseñar el edificio, esta es la última imagen del edificio, que os lo iba a enseñar de una manera directa, tal como lo habíamos pensado, tal como lo habíamos trabajado. Y por tanto, en ese trabajo de edificio también me parecía interesante enseñaros alguna cuestión posterior que ha tenido que ver con el edificio, que ha sido transformada precisamente por nuestro trabajo aquí. Y por tanto os traía 3 imágenes de tres proyectos que han tenido que ver con este. No sé si me da tiempo o no. Carlos, ¿sigo? ¿Sigo? Vale, pues es 3 imágenes. 1, el pliegue. Perdón. El pliegue. Este es otro edificio construido después del anterior, en el que aparece el pliegue, pero aquí el pliegue es una cosa distinta. Este edificio que está en medio de la naturaleza es otro concurso que convocó un organismo, que es un parque tecnológico, para hacer el primer edificio de esta nueva extensión, que después iba a ser rodeado con otros edificios. Es decir, que lo que ahí se ve en naturaleza, dentro de poco, ya si vamos ahora, ya hay edificios a los lados, serán todo edificios, porque este va a ser el primero de una serie de edificios construidos por empresas, y este está construido por la administración en este nuevo parque. ¿Qué sucede? Que claro, este lugar es maravilloso, son unos robledales preciosos y unos pastos increíbles, pero iba a desaparecer. Entonces, de alguna manera, los pliegues del edificio sirven para registrar esa naturaleza. Lo que antes era ciudad ahora es naturaleza, y es como una salvaguarda de la naturaleza que va a desaparecer. La naturaleza ahora se refleja allí, y después, cuando el edificio está rodeado de cajas de zapatos, esos pliegues serán el recuerdo de esa naturaleza. Es decir, la tecnología utilizará como memoria, ¿no? El pliegue que se habita de una manera como más intensa. Y aquí se ve, ¿no?, esta situación de la naturaleza real, que tiene fecha de caducidad, la naturaleza artificial, que es esta de aquí, que plantamos nosotros, el recuerdo de la naturaleza, el disco duro de la naturaleza, que es este, y las relaciones laborales, esta cuestión absurda o surrealista, digamos, de las relaciones laborales puestas como todas en esta especie de foto que en realidad parece un collage. Otra situación, la debilidad. Esta cosa que os decía, el edificio que se vuelve débil. Este es un edificio es una sede para los bomberos y la policía. Y nos parecía que debía estar construida de papel. Porque realmente está bien que nuestros edificios sean débiles, y está bien que la arquitectura sea consciente de lo que es realmente, que es una construcción que se hace con capas, y esas capas son papel. A veces es literalmente papel, a veces son capas de aluminio o de vidrio, pero que actúan como papel. Y entonces nos parecía que era también lógico construir un edificio que era el edificio para la policía de papel, para que quedara claro que la policía no es más que un contrato democrático escrito en un trozo de papel. El pliegue, la debilidad y, digamos, la tercera cuestión, la tercera imagen que procedió de ese edificio es como el edificio como afirmación de una expresión, o el edificio como una forma con una forma con cierta autonomía, y el problema de la escala, qué pasaba en ese cambio de escalar que se produce entre el hombre y el edificio. ¿Qué pasa si eso lo llevamos de manera brutal? Intentamos que la escala del hombre, la escala del edificio adquiera la forma del hombre, ya que la escala del hombre no puede adquirir la forma del edificio. ¿Y qué pasaría si esta relación que decíamos antes del individuo y la ciudad se transformara de esta manera, haciendo uso de la escala? El individuo, que en una gran ciudad está como, digamos, dominado por las situaciones de la ciudad, por su globalidad, por sus situaciones económicas, por sus requerimientos. Llega un momento en que el hombre se siente como nada en esa ciudad. Si
cambiamos la escala y hacemos que el humano tenga una escala brutal, nos damos cuenta de que la ciudad en ese momento para el edificio es lo que nosotros somos para la ciudad, es decir, nada. Por tanto, aparece como el edificio no solo como prueba de autonomía o expresión autónoma, no solo como salvaguarda de distintas escalas para aumentar nuestro mundo, sino también como situación como de denuncia. Este es un edificio presentado a un concurso, nos lo imaginábamos como construido allí, en esta situación, en esta esquina, que ya no es una esquina del Sánchez de Bilbao, sino una esquina de una gran ciudad, en este caso es Manhattan, como una afirmación. Y que tiene que ver con los desarrollos que, equivocadamente o no, pero pensamos o formulamos o trabajamos en el edificio de sanidad. Así que nada, muchas gracias por vuestra paciencia.